El próximo ponente es Danilo Rueda, que es ex alto comisionado por la paz y fue fundador y director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En el 2016, Bola le otorgó su premio de Derechos Humanos por su excelente labor en defensa de la vida, paz, justicia, comunidades étnicas y rurales en el medio ambiente. Muchísimas gracias, Danilo, por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias a los que nos han convocado a este espacio de diálogo. Recuerdo yo las movilizaciones en los Estados Unidos por el cierre de la Escuela de las Américas y todo lo que organizaciones colombianas de derechos humanos documentamos haciendo un seguimiento a la identificación de esos militares que estaban comprometidos seriamente en sistemáticas violaciones de derechos humanos en nuestro país y cómo estas estaban también asociadas al desarrollo de una estrategia paramilitar. Recuerdo también a uno de los promotores de la Escuela de las Américas desde los Estados Unidos, un sector de la Compañía Jesús de los Jesuitas, y esta movilización en torno a los hechos que ocurrieron fundamentalmente en El Salvador, donde se evidenció el ejercicio del poder rompiendo las soberanías, justificando la represión en el pueblo salvadoreño bajo el pretexto de la persecución al movimiento alzado en armas que ejercía el derecho a la rebelión. Desde esa época hasta hoy ha habido distintos desarrollos de la militarización de nuestros países y del mundo. Eso está suficientemente documentado, suficientemente diagnosticado. Chomsky ha dicho claramente en sus obras cómo hay toda una construcción estratégica de esa dimensión de la militarización que comprende a los guardianes de la democracia, que son los medios de información o desinformación masiva, que van generando una ambientación y una justificación del ejercicio de la militarización, que hace ver a los salvadores de la democracia, a las fuerzas que ejercen a nombre de la democracia el ejercicio del orden constitucional, se legitima sus prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos. Pero agrega Chomsky un elemento fundamental, que es la militarización en relación con los intereses de la economía. Y esos intereses de la economía, después del consenso de Washington, nos ubican en lo que se ha llamado el modelo neoliberal. Todo eso, insisto, está suficientemente documentado. Estamos viendo lo que ocurre en Palestina, la reacción que ayer ocurre de Irán frente a la agresión israelí. Vemos la tentación de una conflagración nuclear entre Corea del Norte y Corea del Sur. Vemos la situación entre China y Taiwán. Vemos Ucrania y Rusia. Y también podemos ver nuestra patria llamada Colombia. Yo quiero referirme entonces en esta segunda parte, más allá de, insisto, lo que ya está suficientemente documentado, a mirar algunos asuntos que quizás desde nuestra perspectiva dejamos de lado. Me voy a referir aquí a lo que ha ocurrido con lo que muchos y muchas definen como el sistema patriarcal y lo que ocurre detrás de las 14.000 guerras que han sido documentadas después de que el hombre ha empezado a escribir, es que desde la terminación del periodo del Neolítico hubo una transformación de la coexistencia entre los hombres y las mujeres y entre los pueblos privados. ¿Y cuál fue esa modificación? Según la documentación que han hecho muchísimos antropólogos. En ese momento,
éramos una civilización donde el cuidado estaba en el centro. Y el cuidado correspondía a una decisión de alimentarse como tribu nómada. Y el nomadismo hacía que las mujeres tuvieran un papel fundamental. Y eso se llama el matrismo. De lo que vivíamos era de los frutos silvestres. Cuando hay un movimiento en la sociedad, en esas sociedades, de ubicarnos en un espacio físico y de asentarnos, un preanuncio de las ciudades de hoy, de las urbes posteriores a la era neolítica, empieza a necesitarse la definición de los territorios. Y la definición de los territorios que llevan a un asentamiento, y el asentamiento lleva a la protección de esos territorios. Para la protección de esos territorios hay entonces un cambio en el espíritu que inspiraba la coexistencia tribal. Y entonces los hombres machos, los machos, que también tenemos fuerzas femeninas, empezamos a ejercer la fuerza y se sustituye el cuidado por el ejercicio de la fuerza. En esa sustitución de la fuerza empieza a desarrollarse la acumulación de la propiedad, la producción en ese momento intensiva del campo para la producción de alimentos. Y en últimas, la discusión sobre la militarización nos lleva o nos debería llevar a ahondar sobre los elementos de nuestra subjetividad como sociedad. ¿Qué es lo que nos mueve a armarnos? ¿Qué es lo que nos lleva a generar enemistades, odios y venganzas? Y entonces esto podría sonar como un mensaje intimista. Si vemos la filosofía, vemos a Spinoza, quien se refiere a las emociones profundas de los seres humanos. Rompiendo con el catolicismo tradicional, hace unas reflexiones profundas. Y en esas reflexiones profundas, si lo miramos con lo que hizo Nelson Mandela o con lo que desarrolló Nelson Mandela, encontramos unas motivaciones profundas para desarrollar un poder consciente ciudadano de desmilitarización. Nosotros somos los que hemos decidido legitimar la militarización. Y esa militarización asociada a un modelo de acumulación que sigue imperante en el mundo. El poder inconsciente nos hace a los ciudadanos consumidores. El poder inconsciente nos lleva a que la mayoría de nuestras sociedades aplauda el ejercicio de la fuerza para resolver asuntos de la justicia social. Legitima el asesinato de los que se consideran delincuentes comunes. Legitima el asesinato de aquellos que ejercen el ejercicio de la violencia en uso del derecho a la rebelión. Se generan visiones asimétricas de las realidades y se generan entonces democracias absolutamente distantes de ese sentido del valor del pueblo en la toma de decisiones. Y por eso la invitación es ahondar en estos asuntos profundos que son más allá de lo objetivo. Estamos frente a una situación evidente de un cambio climático que no es la primera vez que este planeta lo sufre. El asunto es que está acelerado. Nuestro planeta ha vivido cambios climáticos. El problema es el aceleramiento debido a esa acumulación. He señalado que ha habido más de 14.000 guerras que han producido millones de víctimas, millones de vidas perdidas. Y hoy estamos ante la eventualidad de que empecemos
unas nuevas confrontaciones armadas, unas nuevas guerras, a las cuales, como en el caso de Palestina, absolutamente desproporcionada e injusta, desconociendo el derecho internacional, un pueblo está siendo exterminado ante nuestros ojos. Como estamos exterminados diariamente con el consumismo, con las visiones infantiles, con esas miradas que nos impiden también reconocernos a nosotros como cómplices de lo que hoy está ocurriendo. Y con unos ejercicios de gobierno que, con muy pocas excepciones, está asumiendo una escucha profunda de ese pueblo que está clamando por la paz y por una desmilitarización. Porque detrás, también lo sabemos, está suficientemente diagnosticado, está el armamentismo. Quienes se han beneficiado de todo este ejercicio de guerras que se construyen de tal manera que no existían motivos para las mismas y se genera el ambiente en los ciudadanos para que eso se convierta en una realidad. Así que la invitación frente a esta discusión que lleva años y años y años, la movilización es una expresión, pero es insuficiente si no hay un ejercicio nuevo de poder desde el ciudadano, con todas las limitaciones de los mecanismos existentes, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, para lograr las transformaciones que ese poder consciente ciudadano está exigiendo en los propios países y en la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Danilo. Y seguimos con nuestra siguiente ponente, Manuela Córdoba. Es abogada especializada en derechos humanos internacionales y derecho humanitario. También es autora y activista de derechos humanos que ha liderado a jóvenes en la realización de proyectos humanitarios en Colombia y en todo el mundo. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Primero, agradecer por esta invitación a Tim, a Gabriel, a todo el equipo que está detrás de la organización de este maravilloso evento. Un poco de por qué estoy aquí hablándoles de neutralidad y poder. Hay una trayectoria detrás de esto en temas de construcción de paz, en temas de defensa de los derechos humanos, en temas de la protección a la vida y la defensa de la misma. El sentido de la neutralidad y el poder. Imaginemos todos aquí en esta sala cómo sería el mundo si aprendiéramos a resolver los conflictos. Los elevamos de categoría, nos vemos en armonía. Por esta razón, los conflictos se deben domesticar. Estos son inherentes a todos los seres humanos. Es decir, que sin ellos no se avanza, no se progresa. Entonces les propongo una valoración positiva del conflicto. Actualmente en el mundo tenemos diferentes problemas con los conflictos, con las guerras, y son una constante. El camino es la neutralidad y el poder, que conlleven en grado superlativo a entender el poder de la neutralidad y acoger el llamado de la paz, de los estados y de las buenas relaciones. La solución entonces podría ser que la neutralidad y el poder contribuyan a no ser indiferentes a los conflictos y a las diferentes situaciones inhumanitarias que se viven en el mundo, a que no ignoremos las situaciones injustas, a que velemos por la protección del medio ambiente y a que todos aclimatemos la paz. Entonces, la neutralidad y el poder son dos conceptos no aislados. La neutralidad es el poder soberano de las naciones para no generar una red de relaciones afectivas, que disminuye fuerza la guerra sustentada en que un conflicto lo gana quien más alianzas tenga.
La neutralidad neutraliza este criterio. Por lo tanto, la comunidad internacional, al asumir la neutralidad como fundamento para prevenir, minimizar o extinguir la idea de la guerra, se acerca a la solidaridad. Es importante que todos, como representantes de los países que estamos presentes hoy, que hagamos el poder con neutralidad. Esto no implica de modo que se favorezca el desarrollo de las hostilidades por cualquiera de las partes involucradas. Este concepto es uno de los principios más importantes en la guerra. Por lo tanto, las políticas de cada uno de los países en temas de neutralidad pueden contribuir al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional. Todo esto para poder desempeñar un papel relevante en el desarrollo de las relaciones que son beneficiosas y que resultan ser un gana-gana entre todos los países del mundo, especialmente en aquellos donde no se han logrado gestionar los conflictos. El llamado hoy es que el principio de neutralidad puede alentar a los países a poder actuar con moderación y cautela en la forma en que intervienen, dados sus propios puntos de vista y sus profundas conexiones con el orden liberal global. No es simplemente no tomar partido en un conflicto, sino estar del lado de la humanidad y de la paz. De esta forma, si se ha vulnerado el principio de la humanidad, es porque se ha insistido en protestar contra actos que van contra la inhumanidad. No se puede ser neutral frente a situaciones injustas que se presenten en el mundo, como los genocidios, las hambrunas, atentados con bombas en hospitales y escuelas, y asimismo el racismo, como la violación de la humanidad. La neutralidad y el poder, entonces, nos convocan a no ser indiferentes a esta clase de problemas que enfrentamos en el mundo. Lo más importante es que ni la neutralidad ni el poder nos alejen del principio humanitario de la defensa de la vida, la solidaridad y el dolor de los demás, para que realmente se contribuya a la paz en el mundo. Y aquí retomo una frase de mi libro: porque no existen proyectos de paz, la paz es el proyecto. Ahora, en este importante evento de neutralidad, también los llamo a que nos convoquemos, a que llevemos a cabo un proceso de reconstrucción de todos los tejidos comunicativos, personales y colectivos para la convivencia, cuya plataforma implica la profundización en democracia, amor por la vida, emancipación a una nueva búsqueda de justicia, equidad e igualdad. Esto lo dice Sergio de Zubiguía, que es un relator de la Comisión de la Verdad. Igualmente, los convoco a insistir en la inclusión de la neutralidad en las constituciones políticas de todos los países filiales a las Naciones Unidas, como poder soberano para la consecución del más grande anhelo de la humanidad y la eliminación de la dominación, como también la red de relaciones afectivas. Y finalmente, el llamado y la convocatoria es a construir una comisión internacional para motivar, velar y hacer seguimiento y pedagogía al principio de la neutralidad, con el propósito de desencalonar y prevenir los impactos de los conflictos y las guerras en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuela. Una pequeña información de servicio y con gusto. Y Marcela tiene estos informes contra la militarización de Costa Rica. Si quieren, pueden conseguirlos después. Y ahora podemos concluir con nuestro último ponente, que se va a conectar en línea, y es Faruk González. Faruk es comunicador social, activista de derechos humanos y estudió y enseñó Derecho Internacional Humanitario. Trabajó durante 28 años en el Comité Internacional de la Cruz Roja y antes de jubilarse fue asesor político de la delegación en Colombia.
¿Está conectado? Sí. Listo. Muchísimas gracias, Faruk. No se escucha. Un momento que vamos a... ¿Ahí me escuchan? Sí, ya, perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Voy a proceder porque sé que el tiempo es corto con mi presentación. Iniciando pues con el agradecimiento a este evento que a mí me parece de mayor importancia. ¿De qué se trata mi exposición? Es mostrarles a ustedes cómo la neutralidad se ha puesto como en un juego, se ha puesto como un escudo o como un escondite y en los últimos años como un arma política. A eso me voy a referir. Los recientes conflictos de Ucrania y de Gaza han puesto de manifiesto que la neutralidad es un arma política o es un escondite para el conjunto de las naciones más que una acción humanitaria. ¿Y por qué? Porque hoy día se le pide, se le exige a las naciones no opinar. Y no opinar significa neutralidad. Opinar sobre lo que pasa en la Franja de Gaza es no ser neutral. Hoy día lo que hay es una ausencia de hacer de las naciones y a eso lo llaman neutralidad. Espero desvirtuar esa postura. ¿Qué es la neutralidad? Dice el diccionario que es el deber de abstenerse de cualquier acto o situación